Hola, hola. Bueno, vamos a empezar con los saludos y la bienvenida. Bueno, hola, buen día a todos ustedes. Les deseo una excelente semana. Te recuerdo que me sigas por redes sociales. Mi nombre es Nancy, me encontrarás como psicóloga Nancy. Gracias por servirme en quinto nivel, radio y televisión. Y recuerda, tenemos una cita los días martes a las 2 de la tarde. Mira, hoy te voy a estar hablando sobre los pensamientos. Los pensamientos influyen en nuestras emociones y te voy a hablar de un filósofo griego. Él nos habla que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nosotros nos decimos a nosotros sobre lo que nos sucede. Y es cierto, totalmente. Te voy a hablar de un ejemplo importante. De pronto cuando vamos a... Saludos, doctor, muchas gracias. Un saludo, gracias por estar aquí en vivo en este programa de salud emocional. Muchas gracias. Ok. Es cierto, muchas de las veces estamos en una situación de ¿qué nos pasa? Cuando vamos, por ejemplo, a algún evento social y de pronto una persona no nos habla, no nos saluda, está enojado con nosotros, esa es nuestra situación que nos sucede. Pero nosotros acá en el segundo momento, ¿qué pensamos? Eh, te, te enojas, es un grosero, es una grosera, está enojada, ya no me habla, empiezas a pensar ciertas situaciones, pero todas ellas son negativas. Y esto genera una emoción, puede ser enojo o tristeza. Y eso te va a hacer actuar. Puede hacerte actuar en contra de esa persona. También puede que pase que lo que primero que haces es ignorarla, quizás enfrentarla. Bueno, esa es tu situación. Tu situación es que alguien no te saludó, alguien está enojado contigo y lo que más te hace daño no es la situación de que esa persona no te está hablando. Lo que te está haciendo daño es lo que tú estás pensando. Lo primero que piensas es, eh, me hace sentir mal, ¿por qué no me habló? Ya no me quiere, le caigo mal. ¿Qué es lo que sucede cuando intentas pensar en esa situación? Pues todo es negativo, piensas que esa persona o que tú mismo piensas que esa persona le caes mal o no te soporta o estás haciendo algo incorrecto y lo primero que piensas es que tú tienes la culpa. Entonces es lo que nos menciona este filósofo griego, que muchas de las veces no nos hace daño la situación, sino nos hace daño lo que nosotros nos decimos sobre esa situación. Y en verdad es cierto. Otro ejemplo importante podría ser cuando de pronto, ¿qué pasa? ¿Por qué influyen los pensamientos en nuestras emociones? Pues sí, influyen demasiado. ¿Qué te pasa cuando estás en casa y por la noche estás acostado o acostada y escuchas un ruido? Esa es tu situación. Estoy en casa, acostada, en la noche, escucho un ruido y ¿qué pasa al siguiente momento? Yo estoy pensando que es una persona, un ratero que se metió a la casa y ¿qué hago? Ya generé un pensamiento negativo, pero también aparte de ese pensamiento negativo ya estoy generando una emoción de ansiedad o miedo. ¿Y cuál es mi conducta? Pues enseguida puedo estar hablándole al 911 pidiendo ayuda. Entonces en esos tres momentos es tu forma de pensar, así tú lo pensaste. Pero ¿qué pasa al lado contrario? Si yo pienso que estoy en casa y escucho un ruido que pudo haber sido un gato, un perro, y paso al siguiente momento, eso es mi pensar. Me tranquilizo, no genero ninguna emoción, ningún miedo y al contrario, paso a la acción, me quedo dormida.
son dos cosas diferentes. Entonces tu situación la puedes cambiar y entonces tus pensamientos influyen mucho. Influyen demasiado. También te pasa lo mismo cuando vas al doctor. Bueno, muchas de las situaciones que aquí te quiero compartir es que de pronto nos automedicamos, ¿verdad? O de pronto decimos, sí, estoy enferma de esto, porque la gente nos dice que tenemos ciertos síntomas que se parecen a la diabetes o que se parecen al cáncer o la presión, etcétera. Entonces, tu situación es que tú te sientes enfermo, estás enferma y esa es tu situación y que tienes que ir al doctor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú empiezas a pensar que efectivamente estás que sí, que estás enferma por los demás, lo que te dijeron los demás y lo primero que empiezas a pensar es que sí estás enfermo, que estás mal y de pronto cuando pasas con el doctor y el doctor te dice en una entrevista o te dice cómo te sientes, te pregunta, te checa y aún así sin algún estudio de pronto ellos mismos, no todos, te dicen sí. Bueno, por experiencia propia, algunos pacientes vinieron acá con la situación de COVID y comentaban esta situación. Los doctores ya decían, tiene COVID, es COVID, sin ninguna prueba, es COVID y ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué nos pasa emocionalmente? Las personas cuando vamos al doctor nos dicen eso, hay un bajón emocional, el paciente se deprime y totalmente dice, sí, ya no hay nada que hacer, estoy mal, si me voy a morir, si me va a pasar esto, bla, bla, y entonces su situación pasa a un pensamiento negativo y sin embargo, bueno, totalmente toda la enfermedad se detona, ¿no? Entonces el factor psicológico es muy importante y el pensamiento influye mucho en nuestras emociones. Entonces sí hay que intentar siempre inventándonos otra historia sobre lo que nos dicen. Tenemos que renovarnos a nivel cognitivo y siempre pensar en positivo. Entonces, pero ¿qué pasa cuando una persona ya está gravemente? Sí, se hicieron todo el protocolo de diagnóstico, evaluación, todo y estudios, ¿no? Y esa persona dice, efectivamente tiene cáncer, efectivamente tiene cualquier otra enfermedad crónica, por ejemplo, no sé, diabetes, y esta persona en su situación tan difícil de que factiblemente sí es cierto, está enfermo, y cambia su forma de pensar y dice, ok, estoy enfermo, estoy enferma, estoy mal, ¿cuál es mi dieta? ¿Qué son los medicamentos que tengo que seguir? ¿Cuál es la rutina? ¿Qué tengo que hacer? Estoy mal, pero voy a seguir bien, voy a echarle ganas, voy a hacer todo lo que me dice el doctor. ¿Y qué pasa con ese enfermo? Su forma de pensar cambió tanto que automáticamente no sé qué pasó, no sé si es magia, pero sí pasa algo importante. Ese enfermo automáticamente cuando sus procesos de información son diferentes, lo primero que pasó es que él sigue bien y creo que a muchos de ustedes les pasa. Entonces cuando les pasa eso a los pacientes y de pronto modificó su forma de pensar ante su situación tan difícil, ante sí una enfermedad, y dice, ok, tengo esto, esa es mi situación, pero mi forma de pensar es esta. Y entonces hay algo increíble en esa magia cuando pasa ante un paciente, mejor dicho, ante un enfermo que dice, tengo esta situación, pero él modifica su forma de pensar. Wow, existe esa magia y todo cambia a nivel fisiológico, todo cambia a nivel mental y ese paciente sigue. ¿Y cuántas personas creo que ustedes han de conocer? Personas que tienen tanto tiempo con alguna enfermedad crónica y el diálisis, por ejemplo, las personas que se dializan, cuánto tiempo y están viviendo, adaptándose y también porque tienen esa intención positiva de vivir y decir, ok, mi forma de pensar es esta y quiero estar mejor. Entonces sí influye en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, incluso en nuestra vida. Entonces con ello te quiero invitar a lo siguiente. Muchas de las veces es importante, yo te he platicado mucho que hay que ser conscientes, muy conscientes de lo que nos pasa. Escucho a mi cuerpo, escucho a mi alma, escucho a mi mente, tengo que ser consciente. Y en esa conciencia
eh, para que influyan mejor tus pensamientos, para que fluyan tus pensamientos y que influyan tus emociones positivamente y poder gestionarlas, es importante que siempre nos hagamos las siguientes preguntas o siempre estemos como en esa conciencia de que cualquier suceso que nos pase, puede ser muy pequeño o una situación grave, siempre tenemos que pensar, ser conscientes o analizar un poquito la situación. Me voy a ser más consciente de lo que me estoy diciendo. ¿Qué tanto me digo? ¿Qué me digo? Cuando paso alguna situación difícil, ¿qué me digo? Yo puedo, lo voy a lograr, estoy bien, no si estoy enferma, voy a hacer todo lo que me dice el doctor y voy a seguir todo a pie de la letra. Estoy joven, tengo hijos, tengo 1000 motivos. ¿Qué te dices ante una circunstancia difícil, de la que sea? ¿Qué te dices? Es importante, porque si yo me digo que no puedo, efectivamente me dejaron, efectivamente no doy para más, todo es difícil y todo lo que me digo es negativo y que todo es problema y que todo es queja, totalmente estos pensamientos van a influir a que sean pensamientos negativos y van a influir a mis emociones. Y voy a tener emociones de ira, y voy a tener emociones de enojo, y voy a tener emociones depresivo, de tristeza, y entonces voy a tener ese tipo de emociones, todas negativas. Entonces, es muy importante poner toda la atención del mundo sobre lo que nos decimos, sobre lo que pasa en esas situaciones, qué es lo que pienso, qué es lo que siento. Y me va a ayudar mucho, porque aunque el pensamiento es lineal, ¿y a qué se refiere el pensamiento lineal? Es que es eso, es situación, pensamiento, emoción y una acción, totalmente lineal. No hay más, aunque de cierta manera a veces muchos pensamos que cómo reaccionamos, primero es emoción y después actuamos y primero actuamos y luego pensamos. Bueno, al fin de cuentas hay una línea súper delgada entre el pensamiento y la emoción y de pronto no sabemos qué se da primero, pero al fin de cuentas siempre los he invitado a que el ser humano tenemos que tener el control de la mente, porque no podemos tener el control del corazón y después de la razón, o no puedo tener el control del estómago si no entiendo lo que me está diciendo mi cerebro, lo que está diciendo mis pensamientos o lo que está diciendo mis emociones. Por ello es importante que cuando el ser humano empecemos a controlar la mente, vamos a tener control de muchas cuestiones, y entonces me hago consciente y identifico mis emociones y las gestiono. Esa es la situación. Sin embargo, este mismo filósofo griego habla que no son las cosas las que nos hacen sufrir, somos nosotros lo que nos decimos sobre esas cosas. Y efectivamente, muchas de las veces, alguna vez les comenté que las mujeres no somos un objeto cuando de pronto se da que se pierda la relación, el divorcio, la separación, el engaño. Muchas de las veces al decir no te dejó porque no eres un objeto, no me engañó porque no te engañó a ti directamente. ¿Y por qué digo directamente? Porque nadie tiene el control de tus emociones, porque nadie tiene el poder de hacerte daño, y nadie, absolutamente nadie puede decir qué puedes sentir y qué no puedes sentir. Entonces nadie te puede hacer nada. Entonces efectivamente, ¿no? Esta frase que dice este filósofo tiene totalmente la razón. Y por ende, cuando nosotros automáticamente pensamos en esa separación, de decir, bueno, ya surgió la separación, por ejemplo, lo que se está dando ahorita, ¿no? Mucho, pues sí, esta problemática de los divorcios, los hijos, las pensiones, etcétera, etcétera. Ya pasó esa situación. O antes, mejor dicho, antes surge el engaño, ¿no? O una infidelidad, o ya no te quiero. Y lo primero que pasa es que las mujeres automáticamente, cuando pasan esa situación, no se quedan, él ya se fue, la persona o ella ya se fue, se separó de ti, ya no está. ¿Y sabes qué te está haciendo daño? Lo que él dejó en ti.
lo que nosotros nos decimos a cada rato. Me estoy diciendo que me dejó, que dejé de gustarle, y me estoy diciendo que ya no le sirvo como mujer, que ya no le gusto como mujer, que me cambió. Y entonces existen los hubiera, es que yo hubiera, y ¿cuándo se me fue de las manos esta situación? Y efectivamente, entonces lo que nos está haciendo sufrir no son las cosas, no son los sucesos, son lo que nosotros nos decimos sobre esos sucesos, y nosotros padecemos sobre lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas que están pasando. Entonces, efectivamente, nuestros pensamientos siempre van a influir en nuestras emociones. Entonces, ¿qué te dices a diario? ¿Qué piensas de las cosas? ¿Qué analizas? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Por qué siempre hay más la apertura a lo negativo que lo positivo? Porque todo es caos. Entonces, en esta dinámica de poder invitarte a que siempre trabajes desde lo que yo quiero, porque me necesito y necesito estar bien, pues bueno, eso es lo más grandioso que puedes hacer ahora, con tantas situaciones difíciles, y te va a permitir gestionar tus pensamientos, pero también te va a permitir la toma de decisiones. De pronto, cuando están las emociones más afuera de lo normal, no nos permite ser conscientes y no nos permite tomar una buena decisión en la vida. De hecho, no tenemos el control de todo, efectivamente. No podemos cambiar todo. Por ejemplo, la familia no la podemos cambiar, a papá, a mamá, el hermano, el clima, la montaña, no podemos cambiarlo. Entonces, lo que sí podemos cambiar es lo que a nosotros nos pertenece: el dolor, el sufrimiento, la queja, los pensamientos negativos, nuestra historia, nuestro pasado, nuestro cierre de infancia, los dolores, la experiencia, la autoestima. Todo podemos cambiar, y todo tiene que ver con ese proceso que hacemos mental, lo que nosotros tenemos, cómo procesamos esa información. Entonces, aunque el pensamiento es un factor importante, de pronto para la decisión de nuestras vidas lo dejamos a un lado. Entonces te invito, y sigo a lo mismo, a ser más conscientes para poder estar mejor psicológica, emocionalmente y mentalmente. Y es aquí cuando surgen, en el programa pasado te hablaba de las distorsiones cognitivas. Pues bueno, ¿a qué tiene que ver los pensamientos que influyen en nuestras emociones? De pronto, esto tiene que ver con distorsiones cognitivas. Te compartía, hay demasiados tipos de distorsiones cognitivas, y se desarrollan a partir de ese momento, de esa situación que te estoy informando, del ejemplo anterior que te estoy hablando, de una situación, de cómo proceso esa información, y cómo la proceso, pero que tiene que depender y tiene que ver conmigo, qué es lo que yo pienso, y qué situaciones yo le doy más importancia, o cuál es mi atención más importante ante esa situación, y de ahí derivan algunas distorsiones cognitivas. Todos padecemos de distorsiones cognitivas, no todas las distorsiones, pero sí de alguna distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque son pensamientos o son errores cognitivos que cometemos sobre que no corresponde a la realidad. Las distorsiones cognitivas son cosas que no son coherentes con la realidad. ¿Ok? Aunque todos percibimos la vida de forma diferente, o vemos la vida o interpretamos las situaciones de forma diferente, bueno, hay que seguir siempre trabajando en cómo proceso información, en qué tiene que ver mi pensamiento con mi emoción, qué tiene que ver mi situación con mi pensamiento, qué tiene que ver mi pensamiento con mi emoción, ¿ok? Y también con mi historia. Entonces, ¿qué pensamos entonces? Muchas de las veces dicen que las mujeres tenemos el desarrollo, desarrollamos más rápido o mejor la comunicación, tanto verbal como no verbal, ¿verdad? Entonces, en esa situación, creo que independientemente de los dos géneros, porque los dos géneros son importantes, tenemos esa habilidad. Bueno, todos tenemos que desarrollar esa habilidad de comunicación verbal y no verbal. Entonces, al fin de cuentas, seguimos en la misma línea de poder conservar nuestra salud emocional, sobre cómo seguir manejando esta situación sobre las emociones. Sin embargo, alguna vez te comenté que las distorsiones cognitivas se pueden hacer a través de una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual, que nos permitiría cambiar esa forma de pensar. Te doy un ejemplo de distorsión cognitiva.
De pronto, un ejemplo es que cuando llegas al trabajo y una persona, no sé si ya se los comenté, pero llegas al trabajo, están algunos compañeros en reunión o cerca, en bolita, y están hablando. Y lo primero que piensas, están de seguro hablando de mí. Es una distorsión cognitiva. Otra distorsión cognitiva es cuando tú piensas que, por ejemplo, hiciste una sopa y esa sopa te pasaste de sal y lo primero que dices, no soy buena para cocinar, ya no lo vuelvo a hacer. Esa es una distorsión cognitiva. Otra de las distorsiones cognitivas es cuando de pronto creemos y no fundamentamos las acciones y que los hechos no se parecen nada, pero ya pensamos en algo negativo. Cuando la pareja, por ejemplo, la pareja está seria y dice, de seguro mi esposo está enojado o ya dejó de quererme, es una distorsión cognitiva. Entonces es muy fabuloso saber cómo es que el pensamiento distorsiona la información de ciertas cuestiones que no existen, de que no son. Entonces en esa línea te quiero sugerir, si crees que te pasa mucho, ya sabes a quién hablar, puedo ayudarte, asesorarte, pero bueno, también quiero informarte que hay tres verbos en los que los compagino con esta técnica cognitivo-conductual y sobre cómo trabajar las distorsiones cognitivas, y que te invito a que tú lo hagas. Los tres verbos que deberías llevar a tu vida diaria es pensar, sentir y hacer. Lo mismo que pasa con esta modificación de la conducta en cuestión psicológica. La modificación de la conducta trabaja en esa línea, estudiando el pensamiento para hacer una modificación de la conducta. Entonces, cuando yo empiezo a sentir que cierto pensamiento me está haciendo daño, entonces empiezo a pensar, después a sentir y hacer, para que mis pensamientos que fluyen negativamente a mis emociones me ayuden a tener un equilibrio más estable. Gestionar las emociones es reconocer y poder expresarlas, y muchas de las veces no lo hacemos. Lo hacemos a un lado, no nos interesa, pero bueno, al fin de cuentas es lo más importante que podamos hacer para seguir en esta línea de vida, de vivir un poquito más plena sobre las situaciones que nos están pasando a diario. Porque también gestionar las emociones nos va a permitir tener un sentido de adaptación en el contexto que nos permita tomar decisiones y tener acciones acertadas, no impulsivas, no erróneas, no ante el impulso, no ante el enojo, no ante la tristeza, no ante el dolor, no ante todo negativo, ¿ok? Ok. Es muy importante que cuando estos pensamientos influyen en nuestras emociones, te mencionaba, al fin de cuentas, ¿qué pensamos? Hay que preguntarnos qué pensamos, pero entre más nos contemos, nos digamos una verdad, cuanto más verdad te cuentes, te vas a ayudar y te vas a permitir a gestionar estas emociones. Entre más seas coherente con la realidad y más congruente con tus pensamientos, podrás gestionar estas y adaptarte a este entorno de la vida. Aquí en consulta muchas de las veces les comento a algunos de los pacientes, no a todos, que muchas de las veces cuando estamos como que uniendo ese tipo de personalidades que nos enfrentamos, los invito a que nos identifiquemos con una, para trabajar con una y posteriormente unificarnos, pero ser congruente con lo que hago, con lo que digo y con lo que quiero expresar. Así lo mismo con las emociones. De pronto podemos ser introvertidos, extrovertidos, pero también nos podría pasar con las emociones. De pronto a veces tenemos dos emociones al mismo tiempo, pues te odio, pero te amo. Te amo, pero te odio. O también tengo amor y ira. Y aunque no son compatibles, porque es cierto, no pueden estar las dos al mismo tiempo, pero de pronto las sentimos, creemos que las sentimos. Bueno, pues hay que trabajar en cuál sería la que tendría más razón y la que tendríamos que mantener un poquito más. ¿Por qué?
porque nos daría esa pauta de tener el control, nos permitiría gestionarla, nos permitiría ser congruentes. Y hay que ser congruentes con lo que soy, con lo que quiero ser y lo que quiero demostrar, ¿ok? Sin embargo, también los pensamientos nos ayudan. Los pensamientos son como esa balanza. Los pensamientos nos van a ayudar a controlar el nivel de la situación. Por eso la razón. Por ello siempre dice que entre lo emocional tenemos un lado lógico y un lado emocional a nivel cerebro. Pues entonces tenemos por ende una cuestión emocional y tenemos la cuestión razonal, que hay que tener más lógica. Entonces entre esos dos, pues efectivamente lo que hace el cerebro es tratar de ayudar a controlar esa intensidad de nuestras situaciones y por ende pues ir adaptándonos y por ende ir controlando o gestionando esas emociones. Aunque a pesar de que tenemos una situación de memoria emocional que nos está atacando todo el tiempo bajo las experiencias que hemos tenido, bueno, en algún programa les hablaré sobre la memoria emocional. Es muy importante la memoria emocional. De pronto les ha pasado que escucharon una canción que no es de nuestro tiempo, pero que fue de mamá y nos trae la tristeza, la melancolía, pues bueno, tiene que ver con ello. Muy bien. Nunca olvides cuestionarte tus pensamientos, nunca olvides ser más consciente de ellos. Te invito totalmente que sigas preguntándote qué me digo a diario sobre mis situaciones, sobre lo que quiero alcanzar, sobre el tipo de persona que soy o que me gustaría mejorar. Es a veces muy importante volvernos a revelar, que decir que lo que estoy proyectando, lo que tengo en mi interior no es muy saludable, que sí soy nefasta, que sí soy mala persona, que si soy un hombre infiel, que si soy una mujer sumisa o que si soy una persona menos sensible. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué soy? ¿Qué me digo a diario? Trabaja con ello. Te invito para que tus pensamientos fluyan de forma positiva en tus emociones. Trata siempre de que lo que tú tienes y lo que tú sientes, poder expresarlo, sacarlo, porque te va a ayudar en todas las formas. Muchas de las veces no usamos esa información de la mejor manera. Usamos incorrectamente esa información. Sin embargo, los pensamientos nos van a ayudar a utilizar esa información correctamente. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a tener ese equilibrio. Entonces, por ello me tengo que hacer consciente de lo que está pasando. Y por ende pues me permita estar más feliz. Aquí me ha llegado mucho intento analizar por qué muchos de los seres humanos estamos expresando que independientemente que a nivel cerebral se supone que después de los 30 hay una maduración. Pero la mayoría de la gente dice mi mejor etapas fueron los 30, mi mejor autoestima, seguridad fue a los 40. Creo que hay que indagar un poquito, que creo que hay que ser más inteligentes emocionalmente a más temprana edad, seguros, saber para dónde ir, nuestro plan de vida, nuestros objetivos y un sinfín de cosas. Por ello es muy necesario educar a nuestros chaparros a la inteligencia emocional, enseñarles a desprenderse de los apegos emocionales, a las figuras paternas, maternas. Creo que tenemos mucha tarea como sociedad. Hay que empezar a cambiar, hay que transformarnos en vida, hay que intentar ser mejores. Y aunque existe la palabra no es demasiado tarde, yo creo que ya lo hubiera no existe, pero sí es importante que creo que las generaciones que estemos creando, quien tenga hijos y que seamos tías, creo que hay que ayudarles más, porque he encontrado jovencitas de 18 o 23 años con el mismo patrón social y solamente de las pocas que he encontrado, solo una encontré y otro joven de hombrecito con una seguridad, con yo quiero esto,
yo anhelo esto, despegado, luchando por la vida, seguro, alcanzando sueños. Entonces creo que sí nos faltaría, nos falta más en el sector educativo, más inteligencia emocional, aunque está en la nueva reforma educativa, ¿verdad? Pero en casa hay que hacer mucho, hay que ofrecer ante estas nuevas generaciones, cuando convivimos entre nosotros los adultos, entre las mujeres, que no hay rivalidad entre una y otra. Yo soy mejor que tú por una cosa, pero tú eres mejor que yo por otra cosa, porque todos tenemos la capacidad, lo mismo en los hombres. Entonces, yo creo que sí es necesario que hagamos un cambio más jóvenes, más a más temprana edad. Y muchas de las veces no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, recuerda que las emociones siempre nos van a ofrecer una oportunidad para aprender, para saber, para vivir consciente. Hay que evitar que las emociones respondan por nosotros, que las emociones nos hagan enemigos de los demás, que las emociones nos pongan en situaciones difíciles, que las emociones, no hay que dejar que las emociones respondan por nosotros, hay que vivir conscientes. Nos va a permitir vivir mejor. Cuando nosotros empecemos a ser conscientes, nos va a permitir a vivir mejor. De pronto, es cierto, no sabemos cómo, ¿no? Sí sabemos, ya sabes, buscar una ayuda psicológica, pero de pronto es difícil, es muy difícil, porque estamos construidos ante ciertas situaciones que todo es sufrir, todo te va a costar, todo es dolor, pero estamos en esa apertura de ir mejorando, ¿ok? Entonces, es importante seguir escuchando lo que las emociones nos dan de información y que nos da una oportunidad para cambiar nuestros pensamientos. Muchas de las veces nos pasa lo mismo, alguna vez te lo comenté, nos pasa lo mismo. ¿Por qué me tocan puros patanes? ¿Por qué elijo puras mujeres parecidas a tal? ¿Por qué sufro? ¿Por qué todos son infieles? Bueno, no hemos aprendido que la información que nos dan nuestras emociones, no las escuchamos, y que la información que sucede en nuestro entorno y que aprendemos también de los demás, no les ponemos tanta atención, no las encuadramos, no las analizamos y no somos conscientes de lo que tendríamos que aprender, y entonces seguimos cometiendo como el mismo error. Entonces, en esa situación, pues hay que darte la oportunidad de aprender de la información exterior, interior, y posteriormente de la información que te está dando ese pensamiento, esa emoción, y poder siempre analizarla para ser consciente de lo que te está pasando, porque si no, no vamos a aprender. No me voy a dar cuenta del error que estoy cometiendo o de la experiencia que estoy repitiendo una y otra vez. ¿Ok? Entonces estos pensamientos me van a permitir a modificar mis sentimientos, y efectivamente, el cual nos va por tanto a permitir a modificar nuestra conducta y a nuestra respuesta emocional. La inteligencia emocional es eso. Las emociones me sirven para equilibrar mi conducta y no para que esa emoción salga impulsivamente, si es enojo y si es ira, no, al contrario, para beneficio de uno. Y por ello te voy a invitar que si padeces alguna situación parecida a una distorsión cognitiva, pues puedes utilizar esta técnica que utilizamos los psicólogos, que son psicólogos en terapia cognitivo-conductual. Sobre la técnica se llama reconstrucción cognitiva, que te va a ayudar a esta modificación de pensamientos. Al tener estas distorsiones cognitivas, utiliza el verbo pensar, sentir y hacer, que nos permite el verbo siempre a llevar una conducta, ¿ok? Entonces sigue pensando, sigue sintiendo y sigue haciendo. Y por ende, pues no te olvides gestionar tus emociones, ir buscando sobre cómo puedo ser más inteligente emocionalmente para que te permita expresar. Te estoy muy agradecida, te doy las gracias por estar aquí.
Recuerda, tenemos una cita siempre los martes a las 2 de la tarde. Estoy muy agradecida para los que ven el programa, para los que me siguen, para los que están en mis redes sociales, por los que me regalan un like. Muchas gracias. Sabes que ese programa está pensado, hecho para ti, solo para ti. Muchas de tus dudas no las conozco. Sin embargo, tienes el medio de donde podemos interactuar, si no lo quieres hacer en vivo. Alguna situación que te pueda yo orientar, con mucho gusto. Sin embargo, quiero decirte que muchas gracias por esto. Te deseo lo mejor de lo mejor, y también quiero decirte que si tú no piensas en ti, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, donde estés, con quien estés y la situación que estés pasando difícil, no tengas miedo. Al contrario, recuerda quererte un poquito y dar el paso, pero no tengas miedo. Sigue luchando porque estés mejor. No hay más poder del ser humano que el ser humano luche por estar bien. No para los demás, sino para uno. Te agradezco mucho. Nos estaremos viendo el martes a las 2 de la tarde. Muchas gracias.